El multiverso. El multiverso, el multiverso, el multiverso. ¿Qué vamos a hacer con él? De la mano de DC Studios, el nuevo largometraje del cine de superhéroes The Flash llega a cines para empezar la gira de despedida del llamado Snyderverse y todo lo previamente adaptado para la pantalla grande. Oficialmente conocido como el DCEU, lo vimos nacer en el 2013 con la llegada de la película El Hombre de Acero, y 10 años después, como parte de una reestructuración del universo cinematográfico de DC, a manos de la nueva cabeza creativa James Gunn, llega a su fin. Bueno, no es como que se le veía mucho futuro, ¿verdad, Martha? Save Martha! La película cuenta la historia de Barry Allen descubriendo que tiene la habilidad de viajar al pasado a través de un peculiar uso de la Speed Force. Esto ya había sucedido en la película de Zack Snyder de la Liga de la Justicia, pero recordemos que esta versión no es canon. Al darse cuenta de esta nueva habilidad, Barry le informa a Bruce Wayne, interpretado por Ben Affleck, que es capaz de regresar en el tiempo y salvar a su madre, hecho que aún le afecta cotidianamente, reflejado durante la introducción de la película. El personaje le comenta al veterano héroe de Ciudad Gótica que es incluso capaz de salvar a sus padres. Pero Bruce, aunque tentado, se rehúsa, advirtiéndole sobre los efectos negativos que esta acción puede tener, hablando un poco sobre la paradoja del abuelo y las consecuencias de interactuar con versiones de tu pasado. Barry entiende el riesgo de la situación, pero a través de una epifanía se da cuenta que si viaja al pasado, modificando un solo aspecto que no involucre encontrarse con alguien, puede lograr salvar a su madre, sin comprometer la continuidad del espacio-tiempo. Decidido, el superhéroe viaja al pasado y pone en marcha su plan, teniendo éxito, pero antes de poder regresar a la actualidad, un oscuro y desconocido personaje aparece, interviniendo en los planes de Barry y expulsándolo del Chrono Bowl. Distraído por ver a su madre ahora viva, ignora el hecho de lo sucedido con el misterioso personaje. Barry disfruta de este momento con su familia, pero a lo lejos ve una versión de él más joven. Aunque lucen exactamente igual, pero bueno. El velocista no entiende por qué hay otra versión de él, hasta enterarse que dicha copia tiene 18 años, dándose cuenta que no regresó a su presente, pues más bien sigue en el pasado gracias al encuentro con el extraño personaje momentos antes. Barry decide viajar nuevamente en el tiempo para regresar a la actualidad, no sin antes pedirle a su versión más joven que olvide lo que acaba de suceder y no modifique nada de su vida. Pero antes de partir, se da cuenta que está en el día en el que recibió las habilidades de superhéroe. Esto es importante. Ahora bien, recapitulemos cómo Flash obtuvo sus poderes. Barry Allen es impactado por la descarga eléctrica de un rayo que cayó junto a unos químicos. Este suceso lo convierte en un velocista superdotado. Barry trabaja como científico en la División de Ciencias Forenses y Criminalísticas. De ahí el porqué de los químicos. Esto con el fin de probar la inocencia de su padre, Henry Allen, el cual se encuentra en la cárcel por el supuesto asesinato de su esposa, madre de Barry, Nora Allen. Esto quiere decir que la muerte de su madre es el detonador, el primer dominó del efecto cascada para que obtenga sus poderes. Por ende, si Nora Allen no fallece en esta versión de la historia, su padre no es incriminado, así que Barry no tiene motivos para ser científico criminólogo, por lo que no recibirá sus poderes, evitando que pueda viajar al pasado para salvar a su madre. Aunque en teoría no hay necesidad de salvarla, pues ya lo hizo. Aquí está la paradoja. Creo que más bien se refiere a tener que aún así recuperar sus poderes para evitar que su universo se destruya por este nuevo pasado. No se preocupen, luego en la historia un peculiar personaje enmascarado nos ayuda a entender este desmadre de los viajes en el tiempo. Barry lleva a su versión más joven al departamento de policía para recrear la escena y que así obtenga las habilidades que él tiene. Pero Barry joven se da cuenta que para obtener dichos poderes tendrá que ser electrocutado por un rayo, así que se niega, dando lugar a una discusión entre ambos.
provocando que el rayo impacte a los dos. Esto le da poderes al Barry joven, pero también se los quita al Barry no joven. Para efectos prácticos del video, a partir de este punto llamaremos al Barry original, el que viaja al pasado para salvar a su madre, como Barry 1. Y el Barry joven, perteneciente a la línea temporal donde Nora está viva, como Barry 2. Si con uno ya era suficiente, ahora tenemos dos de estos. Excelente. A partir de este punto la situación empeora, pues la nave de Zod aparece. Barry 1 le explica a Barry 2 lo sucedido con la llegada del kryptoniano, recordando cómo no fue capaz de ayudar mucho más que salvar a un niño. Pese a esto, Barry 1 se da cuenta que ahora puede evitar la muerte de miles de personas, reclutando a la Liga de la Justicia antes de la catástrofe. Los tocayos buscan a los miembros del equipo de superhéroes, pero misteriosamente no existen en esta realidad a excepción de uno, Batman. Ambos Barry van a la mansión Wayne para pedirle ayuda a Bruce, y para su sorpresa, se encuentran con un viejo greñudo. Después de una pequeña pelea se nos revela que el viejo descuidado es Bruce Wayne, pero no el que Barry 1 conoce, sino un retirado Batman interpretado por Michael Keaton. Barry 1 le cuenta la situación, a lo que Bruce le responde con una explicación de los viajes en el tiempo y el multiverso, así como sus efectos y consecuencias, aprovechando para tirarle a Marvel, claro. Ok, la explicación es la siguiente. Resulta que en el universo cinematográfico de DC, cuando alguien viaja al pasado y modifica un solo aspecto, por más mínimo que sea, dando alusión al efecto mariposa, esto altera el futuro, pero también el pasado, creando toda una nueva línea temporal, ajena a otras realidades. Pero también existen ciertos hechos que son inevitables en todas las líneas temporales. Algo así como los Absolute Points en el MCU, o los eventos canon en Spider-Man a través del multiverso. Bruce se niega a ayudarles. Decepcionado, Barry 1, con la ayuda de los poderes de Barry 2, se abre en camino a la Baticueva para utilizar la computadora de Batman y localizar a Superman. A través de una cámara en la supercomputadora, Bruce espía a Barry 1. Este se da cuenta y le pide nuevamente su ayuda, elaborando en su historia y lo que está en riesgo. Ahora bien limpiecito, rasurado y con su traje de Batman, decide ayudarlos a encontrar al famoso extraterrestre. El velocista sin poderes localiza a Superman, pero en esta versión de la historia, su nave no se estrella en Smallville, sino en Rusia, donde está fuertemente contenido en una base de alta seguridad. Junto con la ayuda de Batman, Barry 1 y 2 llegan a la celda en donde el kryptoniano está encerrado, pero se dan cuenta que no es el Superman que esperaban, pues se trata de una mujer llamada Kara Zor-El, mejor conocida como Supergirl. Pese a esto, Barry 1 decide ayudar a la debilitada heroína, pero durante su escape, las fuerzas militares los rebasan en número. Parece no haber escapatoria alguna, pues Batman se quedó sin juguetes, Barry 1 no tiene poderes y Barry 2 recibe un disparo en la pierna. Para fortuna del trío, Kara, al entrar en contacto con el sol, recupera su fuerza y derrota a los soldados. Ya de regreso en la mansión Wayne, los velocistas le explican la situación a Supergirl, pero esta se rehúsa a ayudarles, pues la destrucción de la humanidad no le podría importar menos, ya que la han tratado mal. Barry 1 sabe que sin Kara no serán capaces de derrotar a Zod y a su ejército, por lo que le pide ayuda a Batman para recuperar sus poderes. Pero este intento falla, dejándolo al borde de la muerte. Mientras tanto, Supergirl observa la llegada de los malvados kryptonianos, donde empiezan a destruir a la humanidad. La impactante imagen provoca que Kara huya de la escena y regrese a la Baticueva, donde encuentra a un Barry bastante herido. Se compadece de él por haberla ayudado a escapar, así que lo carga entre sus brazos para elevarlo en el cielo y ser impactado por un rayo, finalmente recuperando sus habilidades. Tras una emotiva plática, ambos velocistas convencen tanto a Supergirl como a Bruce de ayudarlos a combatir las fuerzas de Zod. El recién formado grupo de superhéroes se dirigen a la escena. Antes de entrar en acción, Barry 1 le advierte a Barry 2 que el uso excesivo de sus poderes pueden tener consecuencias, ya que es un héroe inexperto. La batalla empieza y después de varios guamazos, Supergirl y Batman mueren. Pero no hay tiempo para lamentarse, pues Barry 2 le recuerda a Barry 1 que pueden regresar en el tiempo y evitar la muerte de sus compañeros. Así que deciden usar sus habilidades para corregir el destino, pero una vez más, mueren. Barry 2 presiona a Barry 1 de volver a intentarlo, pero el resultado es siempre el mismo. Barry 1 entiende la situación, dándose cuenta que este hecho no puede ser modificado, pues este universo nunca tuvo que existir en primer lugar, por lo que está destinado a morir. Pero Barry 2 se rehúsa,
culpando a Barry 1 de todo lo sucedido, ya que él nunca pidió esto y sabe que si no logra cambiar dicho suceso, el universo en el que él vive, junto con su madre, desaparecerán. Mientras Barry 2 continúa el esfuerzo por salvar a sus compañeros y cambiar el destino de su mundo, Barry 1 observa cómo dentro del Chronoball, la realidad empieza a desestabilizarse, dándonos un vistazo al multiverso, trayendo interesantes cameos, como el Batman de Adam West, el Superman interpretado en el 51 por George Reeves, así como el cancelado proyecto de Tim Burton donde Nicolas Cage era una versión del héroe. Y probablemente el más nostálgico, Christopher Reeve como el Hombre de Acero, junto a Helen Slater como Supergirl. En este momento aparece un tercer Flash conocido como Dark Flash, el mismo personaje misterioso que evitó que Barry 1 regresara al presente, expulsándolo en el pasado y desencadenando todo lo sucedido hasta ahora. Ambos pelean entre sí. Barry 1 se percata de este personaje entre uno de los muchos intentos que lleva por salvar a sus compañeros, ayudando a Barry 1 a combatirlo. Después de un intercambio de golpes, podemos ver el rostro de Dark Flash, revelando su identidad. Una versión de Barry 2 que lleva intentando salvar a su universo por demasiado tiempo, desfigurando su traje y personalidad. Esta revelación hace entrar en razón a Barry 2, dándose cuenta que hay una versión de él que lleva intentando salvar este universo por demasiado tiempo, sin éxito alguno. Antes de que Barry 3 pueda matar a Barry 1, Barry 2 se sacrifica para salvarlo. Este hecho provoca la muerte de Dark Flash, dando lugar a la inevitable destrucción de esta realidad para estabilizar el multiverso. Barry 1 visita una última vez a su madre para deshacer las acciones de evitar su muerte, y en una emotiva escena se despide de ella. Barry regresa a su realidad justo el día de la apelación del caso de su padre para demostrar su inocencia. Aunque no pudo salvar a Nora, sí logra cambiar un hecho que prueba la inocencia de Henry, su padre. Barry se reúne con Bruce para contarle la noticia en persona, pero al verlo, se da cuenta que no se trata del millonario excéntrico que él conoce, sino de un Bruce Wayne interpretado por George Clooney, concluyendo así esta película. Empezando por lo bueno, la película tiene un toque de humor divertido, y aunque a mi parecer algo excesivo, es funcional. Los personajes son lo suficientemente interesantes para justificarse. Sin desarrollar mucho en ellos, a excepción de los dos Barry, cada uno aporta algo a la mesa. El aspecto sonoro en la película es muy bueno. La calidad en el diseño de los trajes es fresca y tradicional. Y siempre es interesante ver propuestas diferentes de cómo funcionan los viajes en el tiempo en estas ficciones. Pero fuera de eso, no hay algo más que haya disfrutado del todo. La película, al igual que Spider-Man Sin Camino a Casa, se apoya fuertemente en el fanservice, dejando a la historia como un segundo factor. La diferencia es que en la cinta del arácnido hay una audiencia bastante definida para dicho fanservice. Los niños que crecieron viendo estas tres diferentes versiones del héroe, los cuales hicieron su aparición en la pantalla grande en un lapso de tiempo de 15 años. En cambio, la apelación a los fans dentro de la película de Flash abarca múltiples generaciones. Desde la serie televisiva de Superman de 1952 hasta la cinta de Batman y Robin de 1997. Sin mencionar que los fanáticos originales de estas versiones de los héroes probablemente ya no estén interesados en este tipo de productos audiovisuales. Entonces, esta parte de la película es más bien un homenaje a la historia de los personajes de DC en el cine y la televisión. A decir verdad, me funcionaría, pero esta admiración por los de la vieja escuela es retratada con unos efectos especiales de baja calidad, chafas, considerando también el hecho de que estos personajes realmente no aportan algo a la historia, más que el hecho de introducir al multiverso de DC. Ah, sí, el multiverso. La ahora vieja confiable. Quiero empezar este tema aclarando que es una lástima que Flash se haya estrenado casi a la par de Spider-Man a través del multiverso. Pues aunque ambas películas sean diferentes, Spider-Man es definitivamente un mejor retrato ficticio de lo que el multiverso puede ser, e inevitablemente se comparan por abordar el mismo tema. En los últimos años, hemos visto un crecimiento de películas que utilizan la teoría multiversal como factor narrativo. Y aunque en algunas cintas ha funcionado muy bien, en muchas otras producciones se ha convertido en un pretexto para deshacer errores narrativos de una manera tan simple que es casi vulgar. La muerte de personajes pierde en profundidad. Malas acciones realizadas por los protagonistas ahora carecen de significado. Toda una narrativa de una película dentro de una saga puede ahora ser corregida, erradicando su propósito y sentido. Pero también pienso que el elemento del multiverso como herramienta ficticia es muy útil,
pues trae consigo un nuevo campo de historias para futuros proyectos fílmicos a utilizar. Pero de ser sobreexplotada y mal usada, caerá en un lugar común, evocando el desprecio en este tema por parte del espectador. En la película Flash, el multiverso es utilizado como un pretexto para deshacer todo lo previamente realizado por DC Studios para la pantalla grande. Considerando todo el caos que se armó en el universo cinematográfico previo, creo que fue una sabia decisión. Despedir a través del canon a todos esos personajes, y me atrevo a decir, de manera incluso sutil, pero el final de la película la arruina todo con la aparición del Batman de George Clooney. Pues en vez de aprovechar la situación para un borrón y cuenta nueva, ahora nos encontramos en el universo de esta antigua versión del héroe enmascarado, al cual no le veo futuro alguno. Creo que hubiera sido la oportunidad perfecta para conectar este universo con el de Batman de Robert Pattinson, o alguna otra locura que tuviera sentido. Flash es una oportunidad desperdiciada por parte del estudio. Y aunque la película sufrió una complicada producción con varios años de retraso y una pandemia de por medio, no deja de mostrar una historia vacía con un mal uso del multiverso, efectos especiales que no están a la altura de esos personajes, y una terrible coreografía de cómo un velocista superdotado corre. Es notorio que James Gunn no llegó a tiempo al estudio para corregir lo suficiente de esta cinta. Ya veremos qué pasará con el futuro del universo cinematográfico de DC.